Vamos a presentar el trabajo titulado Deformación elástica del menisco de la articulación temporomandibular. Es un trabajo presentado al 10º Congreso Nacional de Física Médica. Y bueno, tal y como aparece ahí es como se recoge en el libro de comunicaciones. El menisco se ubica entre la superficie articular del cóndilo mandibular y el hueso temporal y es una pieza delgada, aproximadamente rectangular y con una estructura fibrocartilaginosa. Su cara inferior es cóncava y la superior cóncavo-convexa en silla de montar. Frente a las descripciones clásicas que señalan una sola articulación a cada lado, hay autores actuales que plantean la existencia de un complejo articular formado por una articulación condilia, cóndilo meniscal, y otra en encaje recíproco, menisco temporal. Algunos autores indican que el menisco se deforma con los movimientos articulares y sus dimensiones también pueden modificarse para compensar diversas anomalías de adaptación. Respecto del objetivo del trabajo, pues se pretende demostrar la existencia de las deformaciones meniscales durante el movimiento mandibular, valorar su intensidad en función del tipo y amplitud de movimiento y analizar su ubicación. En cuanto a material y métodos, podemos decir que se han utilizado 4 articulaciones temporomandibulares correspondientes a 2 cabezas íntegras de cadáveres humanos, casos 1 y 2, y mediante una técnica específica de disección se liberan los elementos anatómicos necesarios hasta conseguir que los movimientos mandibulares alcancen las amplitudes consideradas normales. Se mantienen íntegras las articulaciones estudiadas. Se fijan las cabezas en un cefalostato de manera que el plano de Frankfurt quede situado horizontalmente y se insertan finas agujas de 0,4 milímetros de diámetro de uso dental en el hueso temporal, en el menisco y en el cóndilo mandibular. Estas agujas sobresalen 1 milímetro del tejido y sirven de referencia para los desplazamientos relativos y deformaciones que sufren los elementos de la articulación en sus movimientos funcionales. El esquema lo podemos ver aquí en esta figura 1. A partir de la máxima intercuspidación, manualmente se realizan movimientos suaves de apertura mandibular sobre las cabezas situadas en el cefalostato. Mediante cámaras fijas situadas perpendicularmente a las articulaciones se registraron los movimientos, que se estudian para las posiciones de máxima intercuspidación, aperturas de 15, 30 y 45 milímetros. La variación de las posiciones relativas de los puntos señalados por las 4 agujas situadas en los meniscos permiten cuantificar las deformaciones del mismo en los tramos posterior, medio y anterior. Bueno, la explicación de esta imagen está justamente aquí. Se sitúan unas finas agujas en el hueso temporal, en el menisco y en el cóndilo mandibular. Se va moviendo la mandíbula según rangos normales y después vemos cuáles son los desplazamientos de esas agujas sobre los tejidos. Se fotografía cada movimiento perpendicularmente a la articulación y después se representan esas imágenes en papel para estudiar cuáles han sido los movimientos y de qué manera se han hecho. Respecto a los resultados, los tenemos en la tabla 1. Ahí tenemos los resultados obtenidos para los 2 casos estudiados y las 4 posiciones de apertura escogidas. Ya decíamos antes que era máxima intercuspidación, apertura de 15 milímetros de la boca, interincisal, apertura de 30 y apertura de 45 milímetros. Podemos decir respecto a la discusión que se comprueba que el menisco cambia de exposición y su morfología progresivamente al iniciarse el movimiento de apertura, desde la posición de máxima intercuspidación, deslizándose en sentido anterior. Sin embargo, las fuerzas que intervienen en ese movimiento no alcanzan intensidad suficiente para producir alteraciones en las dimensiones longitudinales hasta que no rebasan los 15 milímetros de apertura. A partir de la apertura de 30 milímetros, el tramo o banda posterior tiende a cortarse, la zona intermedia no modifica su longitud y la banda anterior se alarga. Esta banda anterior es el tramo más afectado, con valores que en algún caso rebasan los 100% de incremento. La disposición de los elementos anatómicos en este movimiento permite considerar la existencia sobre el menisco de un esfuerzo complejo, mezcla de cortante, rozamiento del temporal con el menisco y comprensivo, resultado del avance del cóndilo sobre el temporal. Asimismo, habría una escasa tensión muscular en dirección longitudinal sobre el menisco, ya que el vientre superior del músculo pterigoideo lateral que está insertado en la parte anterior de aquel se encuentra relajado durante la apertura. El avance del cóndilo desplaza el menisco de modo que dicha parte anterior ocupa mayor espacio y se libera de las presiones óseas
cóndilo-temporales. La zona intermedia más delgada se mantiene entre el tubérculo temporal y el cóndilo durante todo ese proceso. Su aparente nula deformación revela la ausencia de fuerzas. El cóndilo en su movimiento desplaza esa zona intermedia en sentido anterior, pero se desplaza sobre ella, lo que sugiere escaso rozamiento entre ambos y acciones deformadoras poco relevantes. El avance del cóndilo amplía el volumen disponible en la fosa mandibularis, de manera que las fibras elásticas de la región bilaminar disponen de mayor libertad de movimientos, tendiendo a una situación de mínima energía elástica. Histológicamente es conocido que el menisco tiene una estructura interna con fibras de colágeno denso que constituyen haces orientados según los tres ejes del espacio, longitudinales, transversales y verticales al propio menisco. Podemos concluir que en el proceso de apertura mandibular, en ausencia de fuerzas musculares activas, existen apreciables alteraciones en el menisco. En su movimiento no solo se altera su posición espacial, sino su morfología y sus dimensiones. Las deformaciones difieren tanto en intensidad como en sentido en los diferentes tramos. Y bueno, es un poco el resumen de todo este pequeño trabajo. Nada más, muchas gracias.